Cada país tiene una fecha especial que se llama la fecha del Día de la Independencia. A lo largo de la historia ha habido imperios que han conquistado a otras naciones y en algún momento han logrado un movimiento de independencia que les ha otorgado su autonomía, que les ha entregado la libertad en sus manos para que ellos tomen sus decisiones. Para el mundo cristiano, el Viernes Santo es ese día de nuestra independencia. Es el día en que el Hijo de Dios, siendo perfecto, pagó el precio más alto para darnos la libertad de nuestra condición de esclavos del pecado. Cuando nosotros nacemos y pecamos, en ese momento nosotros nos convertimos en esclavos del pecado y por lo tanto estamos condenados a vivir separados de Dios. Pero Dios, en su infinito amor, para retomar el proyecto original de su corazón de tener una relación personal con cada ser humano, decidió que había que pagar por única vez un sacrificio perfecto para que todo aquel que crea y que quiera pueda tener vida eterna y una relación personal con Él, sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de más sacrificios. Ese sacrificio se llama Jesucristo. Juan 3:16 y Juan 3:17 dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas no envió Dios a su Hijo al mundo para que el mundo fuera condenado por Él, sino para que fuera salvo por Él. La razón por la que Cristo vino fue para darnos salvación, vida eterna, y eso se llama libertad. Y este día, Viernes Santo, nosotros estamos celebrando ese sacrificio. Es doloroso. Nos parte el corazón ver esas imágenes que han salido de la imaginación, de la cultura, de la dramatización y que nos acercan en un pequeñito porcentaje a lo que fue la realidad. Sobre su cuerpo, Él cargó todos nuestros pecados. Sobre sus llagas fueron puestas nuestras enfermedades para que un día cuando entremos a la eternidad, entremos sin ninguna enfermedad. En el cielo no hay enfermedades. Y Cristo tuvo que pagarlo eso en la cruz del Calvario. Este es un día muy especial para nosotros. Bienvenido a esta serie de predicaciones de Semana Santa 2020. Una Semana Santa bastante diferente. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados y para perdonar mis pecados, para que todo aquel que ponga la fe en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Quizás otras veces teníamos la posibilidad de que un día Viernes Santo estábamos en la playa o en la montaña o en el lago de paseo con la familia, pero hoy Dios ha permitido ciertas circunstancias para que nosotros estemos en casa y nos podamos concentrar. Y te pido que te concentres. Hoy vamos a tener varias cosas interesantes. En nuestra iglesia Fortaleza Huir hemos sido bendecidos por el talento de hombres y mujeres que Dios ha puesto en este lugar y en este momento. Esta noche, Pastor Raúl Díaz trae la palabra de Dios. Pero antes de la palabra de Dios, quiero presentar este video que visualiza de una forma dramática lo que sucedió aquel día por las calles de Palestina. Pastor Raúl Díaz nos envió la voz que ustedes escuchan en este canto es él, en un canto impresionante, La Vía Dolorosa. Y después de la predicación vamos a tener el mismo canto en labios de otra talentosa hermana que siempre nos está ministrando, Evelyn Gastelum. Gracias, Evelyn, también por el esfuerzo de haber hecho esta grabación junto a tu esposo Omar. Así que tenemos una transmisión, un programa bastante especial. Preparemos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios, escuchando y poniendo atención a La Vía Dolorosa cantada por nuestro hermano Raúl Díaz.
la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús y la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas en su espalda, con espinas coronaron a Jesús, y su cuerpo tambaleaba por el peso agonizante de la cruz, por la vía dolorosa que es la vía del dolor. Como oveja vino Cristo, Rey Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario fue a morir. Por la vía dolorosa la furiosa multitud crucifiquen, le gritaban a Jesús, mas algunos le lloraban porque amaban al que llevaba la cruz. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario fue a morir. La sangre de Él que vino a salvar, derramada fue en Jerusalén. Que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario fue a morir. Por amor, por amor, fue a Yo no sé qué pasa en su mente y en su corazón, pero cuando yo veo estas imágenes, realmente lo que puedo ver es un amor inmenso, un amor que no tiene descripción y que no tiene precio, el Hijo de Dios muriendo por mis pecados. Él estaba pensando en mí cuando llevaba esa cruz. Él estaba pensando en mí cuando fue atravesado por los clavos. Él estaba pensando en cada uno de nosotros cuando estaba sufriendo el insulto y la tortura. Pero lo hizo por amor y había que pagar un precio.
Por favor, ahora vamos a orar y vamos a escuchar la palabra de Dios. Padre, te damos gracias porque un día decidiste dejar tu trono. No tenías que hacerlo, pero lo hiciste por amor a cada uno de nosotros. Y ahora, Señor, nosotros estamos acá para recibir tu palabra, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para lo que tienes que decirnos, Señor. Tu palabra ya es bendita. Bendícenos a través de ella y que nuestro espíritu se pueda conectar con tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito que pongamos atención a la enseñanza de parte de nuestro pastor Raúl Díaz. Adelante, Raúl. Bendiciones, hermanos y amigos. Le habla el pastor Raúl Díaz del Ministerio Fortaleza Whittier. Para mí es un honor y un placer llegar a ustedes por este medio en este día tan especial. Oremos. Padre, venimos ante tu presencia pidiendo que tu Espíritu Santo dirija tu palabra, que penetre en nuestros corazones en una manera sobrenatural y poderosa, Padre. Necesitamos de ti. Estamos viviendo un tiempo en la historia donde necesitamos más que nunca tu conforte, más que nunca, Señor, tu paz y tu tranquilidad en nuestros corazones. Padre, sabemos que nadie más que tú puede darnos esto. Señor, venimos ante tu presencia para darte la honra y la gloria por todo lo que has hecho por nuestras vidas. Pedimos que tu Espíritu Santo ministre a cada corazón. Te pedimos por aquellos que están enfermos en un hospital, que tú toques solemnemente con el poder de tu Espíritu Santo su vida. Aquellas personas que están siendo afectadas, Señor, quizás por este virus, Dios mío, y están en un hospital. Yo te pido que tú toques sus corazones. Ellos, Señor, están experimentando una soledad inmensa en este momento, un dolor. Y tú, más que nadie, conoces, Señor, esa soledad. Tú conoces ese dolor, porque tú lo sufriste en la cruz, tú lo sufriste en el Getsemaní, tú lo sufriste durante este tiempo en la historia. Y sabemos que si hay alguien que nos puede consolar y dar paz y tranquilidad, en este momento eres tú. Te pedimos por cada persona que ha sido directamente afectada, Señor, en sus empleos, en sus finanzas. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva de una manera sobrenatural. Padre, que tú abras las puertas de los cielos hasta que bendiciones abunden en la casa de tus hijos. Toca, Señor, a aquellas personas que no te conocen aún, que puedan mirar hacia el cielo, mirar hacia de dónde viene su socorro, Señor, de ti. Pedimos, Señor, cada persona que escuche este mensaje, que pueda reflexionar. Todo esto lo pedimos en el santo y divino nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta noche estaremos juntos haciendo un recuento histórico, siguiendo el apóstol Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 18, los sucesos de esa noche tan importante ahí en el Getsemaní. Ahora Jesús acababa de haber tenido una cena en el aposento alto con sus discípulos, había tenido un tiempo con ellos, habían partido el pan, tomado la Santa Cena y Jesús iba a ser entregado. Él les hablaba, les había explicado. Aún así, ellos quizás no entendían 100% lo que iba a suceder y estaban por enfrentar una serie de acontecimientos, de hechos que cambiaría radicalmente el curso de las vidas, no solamente de aquellos discípulos que estaban con Jesús, pero sino de toda la humanidad. Y algunas cosas importantes pasaron ahí en el Getsemaní. Jesús se va con sus discípulos y se va a orar como era usual para él. Él tenía acceso a este jardín muy especial y Jesús los lleva y van a orar. Vamos a leer Juan capítulo 18. De los versículos 1 al 27 estaremos observando algunas cosas. Miraremos que Jesús sufrió en carne propia la traición de uno de sus amigos, de sus seguidores, de aquellos que andaban con él. Imagínate lo doloroso que es esto. Jesús lo sintió, Jesús lo pasó. Por eso, si tú has pasado una situación similar o estás quizás pasando una situación donde te sientes decepcionado, traicionado, estás sufriendo dolor,
ven a Jesús. Él sabe, Él conoce este dolor, Él conoce lo que es esto. También estaremos viendo que Pedro, uno de sus discípulos que había prometido, Señor, si es necesario morir por ti, si es necesario dar mi vida por ti, lo hago. No tengo miedo a nadie. De hecho, aquí miraremos en estos versículos que Pedro saca la espada, le corta la oreja a un hombre llamado Malco, y es interesante ver que él estaba dispuesto a sacar la espada por Jesús, pero aún él negó a Jesús. Y vemos todas estas cosas. Y Jesús sufrió dolor. Ahí en el Getsemaní, Jesús sufrió mucho dolor dentro de su corazón. De hecho, vemos que él tiene en un momento donde les dice a los discípulos: necesito ir a orar, espérenme aquí, voy a orar, mi corazón está en mucho dolor. Y ahí tiene esa preciosa oración con el Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Jesús, en todo momento, desde que está aquí en el Getsemaní, desde que es arrestado, desde que es llevado ante el gobernador, desde que es acusado, desde que es condenado a muerte, y aún cuando está en la cruz, no dice nada a su defensa, y va y entrega su vida por ti y por mí, para darnos a ti y a mí la mayor esperanza que un ser humano pueda tener en su vida. Leamos capítulo 18, 7 vamos a leer. Y habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró Jesús con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, con antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Y ellos les respondieron, así, versículo 5, les respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Bien interesante, que voy a parar en este versículo. La palabra en griego que es ego eimi, y simplemente ellos vienen y Jesús les pregunta: ¿a quién buscáis? Jesús ya sabía que venían por él. Jesús ya sabía que Judas lo iba a traicionar. Jesús sabía todas las cosas, pero Jesús les está diciendo: sí, ustedes me están buscando, pero yo soy. Y ellos no pueden resistir a la autoridad de la voz, de la autodeclaración de Jesús como yo soy. Y ellos caen de espaldas, retroceden. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo es poderoso. Versículo 7. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús: os he dicho, y nuevamente, que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad a estos, hablando de sus discípulos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Interesante. Fíjense las cosas que están sucediendo aquí en el Getsemaní.
aquella compañía de soldados, de hombres y de sacerdotes que venían con Judas a traicionar a Jesús, a entregarlo. Es interesante que frente a ellos ocurrió un milagro sobrenatural. Pedro desenvaina su espada, le corta la oreja a Malco. Jesús le dice a Pedro: mete esa espada porque no he de beber la copa que el Padre me ha dado. Interesante, porque hace un ratito antes Jesús oraba y le decía al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero Jesús sabía que él tenía que tomar esta copa, es decir, la copa que me ha dado de beber el Padre no la he de tomar. Pero algo bien interesante que quiero que veas es que Jesús hizo un milagro sobrenatural y creativo al hacer una cirugía inmediata y conectarle la oreja a Malco. Ahora, tú y yo podemos pensar y decir: bueno, en ese momento todos los soldados, los que estaban ahí, ya había pasado algo sobrenatural. Cuando él dijo: yo soy, todos se cayeron y nadie pudo soportar la autoridad y el poder de él. Bueno, yo creo que todos podemos estar de acuerdo en decir de que en el momento que Jesús hizo este milagro creativo, este milagro sobrenatural de conectarle la oreja a Malco, para mí es más que suficiente prueba de que este hombre era quien él decía que era. No solamente que cuando él dijo: yo soy, todos cayeron, retrocedieron y cayeron, de que no soportaron esa autoridad sobrenatural sobre ellos. Pero eso te muestra que nosotros como seres humanos podemos ver a Jesús obrar y hacer tantas cosas, y aún a veces somos testarudos, aún a veces no le hacemos caso, lo ignoramos, lo rechazamos. ¿Cuántas veces quizás tú, hermano que me escuchas, amigo, has rechazado a Jesús y has visto milagros sobrenaturales frente a ti? Has visto a Jesús obrar de maneras sobrenaturales y aún lo niegas y aún todavía no quieres rendirte a Él. Es interesante, porque tú y yo, mirando esta historia, analizamos y decimos: wow, ¿qué no podía haber creído ellos? Los hombres religiosos que estaban ahí, aquellos hombres de la ley, aquellos hombres que conocían, podían haber dicho: wow, si Él está diciendo que Él es el Mesías y ha sanado enfermos, ha sanado a leprosos, ha levantado muertos, yo voy a creer. Pero para que veas cómo es el corazón del ser humano. Así que esto aconteció ahí en el versículo 10. Vemos que Pedro saca su espada y Jesús le dice: Pedro, pon tu espada de nuevo en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. O sea, este sacrificio no lo voy a hacer. Sabes que Jesús todo lo que hizo, lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Sigamos leyendo de los versículos 12 al 27. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Versículo 15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Ahora, versículo 16. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló y abrió la puerta e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Versículo 18.
Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío. Y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Brinquemos al versículo 25. Dice, y estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Y luego en el versículo 26 y 27, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y versículo 27, negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Así que Pedro negó a Jesús estas 3 veces. Leamos en Marcos capítulo 14, versículos 26 al 31. Y dice así, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y a las ovejas, y las ovejas serán esparcidas. Pero después que hayas resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo a Jesús, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. O sea, todos tenían estas promesas. Pedro tenía estas promesas. A veces sentimos que estamos tan fuertes, sentimos que estamos tan, que podemos lograrlo, que podemos hacerla, que estamos bien, pero en realidad el único que conoce cómo estamos es Jesús. En realidad el único que sabe cómo está nuestra vida es Jesucristo. Pedro se sentía seguro de sí mismo de que no negaría a Jesús, pero le negó 3 veces, igual que Jesús le había, exacto como Jesús le había dicho. Judas también. Judas había ya dicho que uno de los 12 lo traicionaría. O sea que Jesús nada lo toma por sorpresa. ¿Tú crees que Dios no sabe cómo tú te sientes? ¿Tú crees que Jesús no conoce tu corazón? ¿Que Jesús no conoce cómo tú te sientes? Jesús conoce. Estos sucesos que pasaron esa noche cambiaron el curso de la historia radicalmente. Aquellos alguaciles y soldados creían que habían hecho algo grande, que habían podido lograr y salirse con lo suyo. Pero no fue así. Porque todos conocemos el final de esta historia. ¿Sabes? Los discípulos no conocían el final de la historia. Y aunque Jesús se los había explicado y dicho muchas veces en parábolas y hablándoles y recordándoles las profecías, aún no creo que ellos entendían al 100% lo que estaba por suceder. Sus emociones iban a ser probadas radicalmente. Iban a sentir muchas emociones encontradas, las cuales sucedieron esa noche. Como Pedro que se sentía fuerte, se sentía capaz. De hecho, en el huerto, en el Getsemaní, él sacó la espada para defender a Jesús. Hasta ese momento él se sentía completamente capaz de no negarle, capaz de no fallarle a Jesús. Mas sin embargo, cuando se presentó la situación de negarlo, lo negó. Tú y yo hacemos lo mismo. Tú y yo negamos a Jesús tantas veces. Lo negamos y sentimos que estamos fuertes y pensamos que somos excelentes, pero negamos a Jesús con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, con nuestro carácter, con nuestra vida que vivimos, con el pecado, con tantas cosas que hacemos. Todos nosotros procuremos honrar a Jesús en una manera tan especial como Él nos ha amado.
De los versículos 28 al 39 vemos que Jesús es acusado, Jesús es sentenciado, es juzgado, y Jesús tiene que oír una y otra vez acusaciones falsas en contra de él. Yo no sé si a ti te ha pasado esto alguna vez, si has tenido acusaciones falsas hacia tu vida, si te han ofendido, si te han traicionado, si te han decepcionado, si has sentido todos estos sentimientos, pero Jesús los conoce porque Él los pasó. En estos versículos vemos que estos hombres tienen un plan en contra de Jesús, y el enemigo siempre va a tratar de llevar su plan en contra de nosotros. Pero si tú tienes a Jesús contigo, tú vas a vencer, porque Cristo venció. Aunque lo arrestaron, aunque lo condenaron, aunque lo sentenciaron, aunque lo juzgaron, aunque lo crucificaron, pero al tercer día resucitó para que tú y yo tengamos esperanza en un Dios genuino y verdadero que conoce. Jesús tomó esa forma de hombre para poderte decir a ti hoy y a mí que Él conoce cómo tú y yo sentimos. Soledad, Jesús la sintió. Quizás hoy más que nunca tú sientes soledad. Quizás hoy más que nunca te sientes encerrado en tus cuatro paredes y no puedes salir afuera, no puedes hacer nada y te sientes más solo que nunca. Jesús entiende lo que es la soledad. Quizás te sientes que te han traicionado, decepcionado. Jesús entiende tu corazón. Él lo pasó. Interesante que en el versículo 40, entonces todos dieron a voces de nuevo diciendo, no, a este no, a Barrabás, y a Barrabás, el que era ladrón. No suelten a Jesús, no liberen a Jesús, liberen al criminal, liberen al ladrón, liberen al que es ladrón, pero a Jesús crucifíquenlo. Vale la pena observar que multitudes de personas unos días antes ponían palmeras en simbolismo de que venía entrando un rey a Jerusalén. Le daban voces de realeza a Jesús. Y ahora mucha multitud, quizás algunos de aquellos que estuvieron allá diciéndole, tú eres nuestro rey, te vamos a honrar como rey, aquí están, vamos a poner palmas a tus pies para que tú entres triunfalmente. Aún ahora estaban diciendo, no, crucifíquenle, suelten al ladrón. Jesús no dijo nada en su defensa. Jesús todo lo que hizo fue ir a la cruz por ti y por mí. Pues Jesús fue arrestado, Jesús fue acusado, sentenciado, siendo completamente inocente. Lo hizo todo por amor. Quiero que sepas algo, que el Señor todo lo que hizo lo hizo porque Él nos ama. Ni la traición de Judas, ni la negación de Pedro, ni la ingratitud y el desprecio de su propio pueblo pudieron cambiar el corazón de Dios hacia el ser humano. Jesús podía abandonar la misión en cualquier momento. De hecho, ahí en el Getsemaní podía abandonar la misión si hubiera querido. Jesús podía abandonar esta misión si Él hubiera querido. Pero Él escogió no abandonarla. Él escogió ir a la cruz por ti y por mí. Él escogió ir a la cruz para darnos a nosotros esperanza. Cuando Jesús fue arrestado, tú fuiste liberado. Así como Barrabás. Barrabás era culpable. Barrabás era el ladrón. Barrabás era el que era criminal. Pero cuando Jesús es arrestado, Barrabás es libertado.
Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Jesús fue a la cruz, si Jesús sufrió, si Jesús pasó todas estas humillaciones, lo hizo por ti, lo hizo por mí. Cuando Jesús fue arrestado, tú fuiste libertado. Cuando Jesús fue condenado, tú fuiste perdonado. Cuando Jesús fue herido, tú fuiste sanado. Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hermano, amigo, cree estas palabras. Cree estas palabras. Son reales, son genuinas. Si estás sufriendo en este momento, si estás sufriendo el estrago de la enfermedad, cree estas palabras. Cuando Isaías dio esta profecía, Jesús todavía no había nacido. Pero cuando Jesús nació se cumplió esta profecía. Y ahora que Jesús iba a la cruz a ser molido, a ser vituperado, a ser azotado, a ser crucificado, esta profecía se cumplía para que tú tengas libertad. Jesús te ama, Jesús te hace libre. Y hoy, un día como hoy, en la historia cambió radicalmente la humanidad, porque Cristo dio su vida por nosotros. Cuando Jesús fue crucificado, tú y yo fuimos justificados. Jesús no merecía el mal que estaba recibiendo. Lo tomó todo para llevarlo a la cruz, para que así tú y yo tengamos esperanza en Él. Yo no sé lo que el futuro tiene, yo no sé lo que mañana trae para ti, para mí, pero lo que sí sé es que si tu mirada está puesta en Jesucristo, hay bendición. Si tu mirada está puesta en Jesucristo, hay libertad. Si tu mirada está puesta en Jesucristo, hay perdón. Si tu mirada está puesta en Jesucristo, hay sanidad. Y si tu mirada está puesta en Jesucristo, hay justificación para tus pecados. Ven a Jesús hoy. No esperes más. No esperes más. Ven a Jesús. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amigo, hermano, ven a Jesús. No esperes más. Soy salvo porque Jesús fue a la cruz. Soy sano porque Cristo fue a la cruz. Soy justificado porque Jesús fue a la cruz. Y soy perdonado porque Jesús fue a la cruz. Padre, en este momento te damos gracias porque no dijiste ni una palabra en tu defensa, Señor, sino que fuiste a la cruz, aceptaste la ofensa, el dolor, la soledad, sufriste la traición de tus amigos, sufriste la negación de aquellos que caminaban contigo, sufriste la soledad en aquel huerto, sufriste la soledad en aquella cruz cuando aún la mirada del Padre no podía estar sobre ti porque llevabas los pecados de la humanidad sobre ti para que yo tuviera hoy justificación y perdón de pecados. Gracias por amarme tanto. Gracias por transformar nuestra vida. Gracias porque tú no abandonaste la misión, Señor. Y ahora tenemos esperanza y vida eterna en ti. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarte a que hagas esta oración. Si quieres darle tu vida a Cristo, solamente dile: Señor Jesús, yo vengo a ti. Reconozco con todo mi corazón que tú realmente qué bendición en una estar cruz en un lugar donde con plena libertad ahora, nosotros Señor, podemos recibir la palabra de Dios y poder decidir qué hacer con ella. Yo te invito a que reflexiones y te puedo hacer esta pregunta que quizás es la pregunta más importante que te han hecho en toda tu vida. Si tú murieras esta misma noche, pero Señor, ahora te entrego mi vida y ¿estás seguro
Entra a mi vida y que hazme una pasarías la persona eternidad nueva, un nuevo hombre, en una el nueva cielo mujer, en el nombre de Cristo Jesús. con Te Jesús. entrego mi corazón. Amén. Amén. Si hiciste esta Si oración, no tienes tú eres nueva certeza, si no criatura tienes la y tu vida garantía, la seguridad en será tu corazón y en tu completa y espíritu, radicalmente transformada quiero que desde por hoy favor en escuches de adelante. nuevo Que este Dios te canto, bendiga. La Vía Ha sido un Dolorosa. placer estar Ahora contigo. sí, en labios de Que Evelyn. Dios Y al regreso siga bendiciendo vamos a tu contestar vida. esta pregunta que te he Amén. hecho. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes que en la espalda recibió. Con espinas coronado fue el Señor. Y con cada paso vio el desprecio de la gente que la amó. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey Señor, y fue Él quien quiso ir por amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey Señor, y fue Él quien quiso ir por amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. La sangre que hoy nos limpia por fe, su huella dejó en Jerusalén. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey Señor, y fue Él quien quiso ir por amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Hay 4 cosas que nosotros tenemos que entender. En primer lugar, tú debes de saber que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario es porque Él nos ama, te ama a ti y me ama a mí. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Él quiere afectar todas las áreas de tu vida,
una vida física, una vida material, una vida emocional, una vida familiar, pero Él también está interesado en que en el momento en que tú mueras, solamente sea una transición hacia la eternidad con Él, a esa vida abundante eternamente en la presencia de Dios. La segunda cosa que debes de saber es que todos somos pecadores. Todos estamos separados de Dios. En Romanos 3:23, la palabra de Dios nos declara: por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Ni tú ni yo calificamos. Por eso era necesario el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, para que Él pagara el precio y Él ocupara el lugar que a nosotros nos correspondía en esa cruz. La tercera cosa que tú debes de saber es que Jesucristo es la única provisión, el único camino, la única forma de alcanzar la vida eterna. En Romanos 5:8 la palabra de Dios nos declara: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es palabra de Dios. Esto no es interpretación humana. La Biblia no necesita que nadie la ande explicando, especialmente en este tipo de pasajes. Cristo murió por nosotros. Tú no vas a leer en la Biblia, en ningún libro de la Biblia, que alguien más puede llevarte a la eternidad y a la presencia del Padre. Solamente Cristo. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto quería Cristo dejarlo bien claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, dijo él. Lo dijo Jesús. No lo dijo un pastor, no lo dijo un sacerdote, no lo dijo un rabino, no lo dijo Mahoma, lo dijo Jesucristo. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Amigo, amiga, esas son las verdades que tú tienes que conocer y reconocer el día de hoy. Debemos de recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Todos somos criaturas porque todos hemos sido creados por Dios. Pero solamente a los que le recibieron, Él los adopta como sus hijos. Y yo no quiero perder esta oportunidad en este Viernes Santo, que es único en la historia. Yo no sé dónde vas a estar en el Viernes Santo del 2021, 22, 23. Yo no lo sé. Yo no sé dónde yo voy a estar. Pero algo quiero estar seguro, que este día tú has entendido que tú necesitas una relación personal con Jesús. Que tú necesitas tener garantía de tu salvación y vida eterna. Estamos siendo amenazados por un enemigo invisible que puede arrebatarnos la vida en cualquier momento. Y si no es un virus, va a ser por cualquier cosa. Es normal que las personas muramos. Pero también sabemos que somos seres eternos y vamos a vivir eternamente separados de Dios en un lugar que se llama el infierno, o eternamente en la presencia de Dios. Si tú no tienes garantía, yo te quiero invitar a que hagas una oración que es bastante simple, pero extremadamente poderosa. La oración no es una fórmula mágica, es lo que está en tu corazón. Tú tienes que reconocer a Cristo en tu corazón. Y te invito a que hagas esta oración conmigo. Bendito Dios, reconozco que soy pecador y por lo tanto estoy separado de ti y condenado al infierno. Pero a esta hora, en este día viernes, o en este día que estoy viendo esta grabación, yo quiero pedirte perdón por mis pecados y pedirte que la sangre de Cristo, cuyo propósito es perdonar pecados, me perdone todos mis pecados. Reconozco que Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarme. Te acepto como mi Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y reconozco que fuiste tú quien fue clavado en la cruz para abrir el camino a la vida eterna. Te pido que me conviertas en tu hijo, en tu hija. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración de corazón, déjame decirte algo que la Biblia declara. Dice que hay fiesta en los cielos por uno que se arrepienta. Cristo está diciendo, valió la pena.
Los ángeles están diciendo valió la pena. El Padre y el Espíritu Santo están diciendo valió la pena. Y nosotros queremos decir que valió la pena. Bendecimos tu vida. Haznos saber de cualquier forma, comunícate por medio del WhatsApp, de la página de Instagram, de la página de Facebook, del canal de YouTube, y dinos si tú hiciste esta oración por primera vez y reconociste a Jesucristo como el Salvador de tu vida. Nunca, nunca las cosas van a volver a ser igual para ti. Nosotros no dependemos de lo que sentimos, dependemos de lo que declara la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debes de hacer si tú hiciste esta oración? Debes de aprender a orar. Orar es hablar con Dios, tener una conversación con Dios, contarle cómo tú te sientes y decirle que le quieres conocer más. Aprender a estudiar la Biblia. Nosotros tenemos muchos métodos y muchas formas en las que estudiamos la Biblia. Queremos ayudarte en eso. Tienes que aprender a confiar en Dios en todas las circunstancias, en las buenas y en las malas. Tienes que pedir que ese sello que has recibido en tu corazón, que se llama la presencia del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo para todos los creyentes, se active en ti para que tú puedas crecer y madurar como Dios quiere que lo hagas. Y por supuesto, cuando sea la oportunidad, vas a tener que buscar una forma de congregarte. Ahora lo estamos haciendo de forma virtual. Nosotros siempre vamos a estar aquí para orar por ti y para apoyarte. Que el Señor te bendiga y que sigas disfrutando de una relación personal con Él. Bendiciones.